La palabra hoy ya vamos a predicar sobre Romanos capítulo 11, del versículo 33 al 36. Y esta porción que vamos a analizar es la parte final de la primera parte de Romanos. Romanos, las cartas de Pablo siempre se dividen en dos: la parte teológica y la parte práctica. Los hombres, ¿cuánto nos cuesta, verdad?, poner en obra muchas cosas que conocemos, y a otros cómo les cuesta conocer lo que deberían conocer. En esta última porción vamos a leer el pasaje desde el versículo 33, lo voy a leer y luego vamos a entrar a analizarlo. Dice así, capítulo 11 de Romanos, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, miren, de todo el capítulo 11 que hemos visto de Romanos, que por cierto Romanos es una de las epístolas más contundentes que tiene el Nuevo Testamento, podemos definirlo en 4 aspectos. O sea, hay una enseñanza que el Señor nos ha dejado en 4 aspectos, 4 características. ¿Vale? La primera es que el hombre cayó de la posición de privilegio que tenía con Dios por su propia voluntad, por sus propios méritos. Y es imposible que vuelva a recuperar esa posición de privilegio por sus propios méritos. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, la paga. Solo se obtiene esa posición de privilegio a través de un regalo, no a través de un cobro. Por lo tanto, el hombre cae por su propia voluntad, por su propio deseo, ¿vale? Y que no puede volver a recuperar esa posición que tenía ya perdida. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene mucho que ver lo que vamos a ver ahora. 2. Dios estableció un plan de redención para el hombre. Es decir, Dios estableció un puente entre el hombre caído y destituido de la presencia y la gloria de Dios hacia la gloria de Dios y su presencia. Estableció un puente y ese puente se llama Jesucristo. ¿Vale? En términos humanos o religiosos, Él es el verdadero sumo pontífice, ¿vale? Él es el sumo puente entre Dios y los hombres. No es el hombre, ¿vale? Es Cristo. 3. Dios desea de todo corazón que todos los hombres conozcan. Por eso, como decía el hermano leyendo en Hechos, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en la cual podamos ser salvos. Y está establecido que el hombre muera una sola vez y luego de esto el juicio. Dios desea de todo corazón que ese plan de redención les alcance a todos. 4. Solo se puede alcanzar ese plan de redención si nos humillamos. ¿Y qué es humillarse? Vamos a hablar de manera coloquial, es como ahora me voy a poner como ejemplo, es como si Dios me dice, Julio, tú no eres nada. Tú por mí, ¿vale? Por eso termina los versículos que acabamos de leer, porque por Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Tú, Julio, aquí no puedes por ti mismo hacer absolutamente nada. Por lo tanto, entendemos que hasta aquí, el capítulo 11, hasta el versículo 32, escuchen esto, aquí entendemos que el hombre cae, Dios prepara un plan de redención a través de Jesucristo. Dios desea que el hombre sea restablecido, restituido al estado original. Y 4, solo se puede obtener por esto si nos humillamos y reconocemos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Amén. Único. Por eso la sola Escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia y solo a Dios la gloria. Amén. Pero ahora entramos, como un colofón
de todo esto que ha venido enseñando el apóstol Pablo en estos 11 capítulos, ahora viene un tema que es apasionante, ¿vale? Versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hermanos, ¿quieren que les diga una cosa? Mire, lo que vamos a ver aquí van a ser 3 atributos de Dios. Y presta atención en esto. Son 3 atributos. De los atributos de Dios, ¿qué es un atributo? Es aspectos que se le atribuyen a una persona que le caracteriza. ¿Vale? Por ejemplo, el ser humano tiene atributos que solo le pertenecen al ser humano. No lo tienen las plantas, no los tienen incluso los animales. ¿Vale? A que los seres humanos somos racionales. ¿Sí? Los animales no son racionales, son se mueven por intuición, por instintos, perdón. Vamos a ir avanzando y yo quiero que te quedes con esto, hermano. Dios, a diferencia de lo que creen millones y millones de personas, Dios no es irracional. Dios es suprarracional. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que de esos atributos que son, aquí se muestran 3 atributos, la omnisciencia, la sabiduría y la soberanía de Dios. De los atributos de Dios existen los atributos comunicables. Hay atributos no comunicables y atributos comunicables. Por ejemplo, atributos no comunicables es la eternidad. Dios es eterno. Dios es existente en sí mismo. Nosotros somos creación. Dios es el creador. Dios a nadie le creó. Entonces, ese atributo que solo le pertenece a Dios no nos lo comunica. ¿Vale? Por ejemplo, la soberanía. Nosotros no somos soberanos. Solo somos soberanos en qué vamos a comer, qué vamos a vestir y poquito más. Si te da el dinero para comprar la ropa que a ti te gusta. Por ejemplo, que ni siquiera en eso. Somos vendidos, venimos en este mundo totalmente despojados de toda autoridad que perdimos ya en el Edén. Pero aquí, hermanos, miren, el tema de la suprarracionalidad, ese es el título del mensaje, la suprarracionalidad de Dios, significa que Dios va por encima de nuestra razón. Tú y yo, los seres humanos, en mayor o en menor medida, tenemos un límite de entendimiento de las cosas. Hay un límite. Sin embargo, Dios no se limita a esa finitud del hombre en entender las cosas. Dios pasa, alguna vez, miren, ¿has tenido la experiencia de que un avión de pasajeros pase cerca? Yo creo que en Ecuador yo he visto un aeropuerto, no sé en dónde, que el aeropuerto está como a pies de playa, creo que es en Ecuador. Sí, ¿verdad? Y los aviones vienen y están la gente en los pasa el avión y se queda. Y hay gente como sabe que el avión se tapa los oídos y se queda. Bueno, el conocimiento de Dios es como si te pasara un avión de pasajeros por encima tuyo. El ruido te queda broma y uno se queda. La racionalidad, el conocimiento, el entendimiento de Dios va mucho más allá de lo que tú y yo podamos entender. ¿Y yo qué puedo concluir en esto? ¿Cuántas veces los seres humanos decimos, yo hasta que no entienda esto, no obedezco? O no me muevo en fe. La fe Miren, vamos a ver varios aspectos, porque aquí en este mensaje vamos a ver 2 cosas. Lo que es la sabiduría de Dios, uno de los atributos, que va relacionado, que es insondable, no se puede sondear, ¿vale? Y que tiene que ver con sus juicios. Y el conocimiento de Dios que tiene que ver con los caminos de Dios. Presta atención en esto, hermano. Porque aquí comienza el apóstol Pablo, una vez que ya explicó todo el plan de redención, la naturaleza humana, el hombre. Miren, para poder entender a Dios, para poder entender el plan de salud, uno tiene que entender el ser humano. ¿Cómo es el ser humano? El ser humano, por eso cuando uno estudia la soteriología de Dios, lo primero que estudia es la antropología, es decir, el hombre cayó en pecado o no. ¿Y qué significa eso? Que su mente ¿se acuerdan lo que leímos en las predicaciones? Espíritu de estupor. Se embotó mentalmente.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, por eso a Dios sea la gloria, como hemos leído, por la gloria del hombre. Y el hombre puso los ojos en el hombre, en la sabiduría humana, y cambió la sabiduría de Dios, que es insondable, por la sabiduría del hombre. Y para resumir, ¿qué diferencia hay entre el conocimiento y la sabiduría? Y esto lo vamos a ir viendo y vamos a ver varios aspectos. El conocimiento, hermano, es la capacidad dada porque tienes la información correcta de saber qué camino trazar en la vida. Escuchen esto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Es un camino. Cristo es un camino. No es un estar o no estar. Es un camino que tú vas trazando y que ese camino que es Cristo te va llevando al cielo. Y la sabiduría es la capacidad de cómo vivir en ese camino. El conocimiento es decidir, es saber discernir cuál es el camino que te lleva, que no todos los caminos llevan al cielo. Acabamos de leer. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. Es Cristo. Cristo es el camino. No hay más. No es la religión, no es la filosofía, no son las obras humanas, no es el buen hacer, no es el intento. Y esto lo vamos a ver cosas, hermanos, que espero por la gracia de Dios ¿cómo se suele decir vulgarmente? Que nos explote la cabeza, que nos cambie el corazón, la actitud. Porque el corazón es la sabiduría y es la actitud. Y la aptitud con P es el conocimiento. Pero si yo tengo conocimiento suficiente, pero no tengo la sabiduría suficiente, yo estaré, pero no seré. Porque en las iglesias, ¿sabes que en las iglesias se divide básicamente en dos tipos de personas? En las iglesias, los que no son y pretenden hacer, y los que no hacen y pretenden ser. Y esto tiene que ver con el conocimiento y la sabiduría. Pero vamos a ver más cosas. Por lo tanto, hermanos, primero lo que nosotros tenemos que entender que Dios no es irracional. Nosotros, los seres humanos, hemos confundido la omnisciencia con la certeza. Lo hemos confundido. ¿A ti no te ha pasado de un desgano, un decir, por no entender las cosas en su plenitud? Por ejemplo, las leyes humanas, ¿qué te dicen? Tú no puedes hacer algo o asentir algo que no entiendes. ¿A que sí? ¿Cómo voy a sentir algo yo que no entiendo? ¿Qué te dice la fe? Cree y luego verás. Y luego verás la respuesta de Dios. Porque tiene que ver con la actitud. Pero miren, en el versículo 33 dice, oh profundidad. La palabra profundidad tiene que ver más con amplitud. Una profundidad, es decir, es comparado con el océano. ¿Y saben cómo comparo yo, hermano, la sabiduría del mundo? ¿Qué dice 1 Corintios 1? Que dice, Dios prende la sabiduría del mundo, del hombre. Y para el hombre es insensatez las cosas de Dios, porque no las puede entender, porque para él son locura. ¿Y sabe cómo yo comparo la sabiduría humana? Lo comparo de esta manera. Miren, yo lo veo de esta manera, con respecto a Dios. Porque aquí vamos a ver esos dos aspectos, el conocimiento y la sabiduría. El camino, por eso dice, oh profundidad de la sabiduría, cuán insondables son tus juicios. El juicio de valoración que uno hace cada día para saber cómo vivir la vida. Y hay cristianos que dicen, yo no puedo, yo no entiendo, no tiene sabiduría. Es que no tiene sabiduría. Está en el camino, posiblemente, está en el camino, pero ya ahora dice, ¿y ahora qué hago? No sé. Cosas tan básicas no las saben aplicar. Pero están en el camino. Y hay otros que no están en el camino y quieren esa sabiduría. Pero ¿saben cómo comparo yo la sabiduría del hombre? Ustedes imagínense, miren, un filósofo, un geólogo, un oceanógrafo, por decir, son gente experta en la materia, ¿que sí? Un oceanógrafo, hermano, te conoce las profundidades del mar, las olas que vienen, como las corrientes marinas.
ha estudiado eso. Y nadie puede discutir que es malo en sí mismo eso. Nadie puede decir, usted, Señor, se ha equivocado. Que es un geólogo, el que estudia la Tierra, las capas terrestres y tal. Y podemos así, la ciencia en general es muy buena. ¿Sabes dónde está el problema? El problema es cuando el hombre utiliza esa sabiduría para querer conocer a Dios. Y tú le tienes que... Señor, perdone, Dios está en los cielos, en el universo, no en la tierra, ni en el océano, ni en el mar. El hombre quiere descubrir a Dios por caminos equivocados, por una sabiduría equivocada. Quieren conocer a Dios. La sabiduría de Dios es insondable. No se puede conocer a Dios por medio de una probeta, de mezclar y de probar en una sala científica y decir, esto es Dios. No se puede. Así que en estas dos cuestiones, hermanos, ahí vemos la finitud del ser humano, que ahí nos topamos nosotros con, wow, el camino a trazar. Saben que Dios prende la sabiduría del hombre y el conocimiento del hombre para Dios es nada. Así que, hermano, así como el conocimiento nos ayuda a decidir qué camino tomar y la sabiduría es cómo vivir ese camino, quiero que vayan conmigo a 1 Corintios 1, 18 y 20. 1 Corintios 1, 18 y 20. Miren, porque la palabra de la cruz es locura, es lo que se pierde. Pero a lo que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento del entendido. Sabiduría y entendimiento. Sabiduría y conocimiento. ¿Vale? Sí, no pasa nada. Así que destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? Saben que hoy la ciencia es un disputador de Dios. Áreas de la ciencia, no la ciencia en sí. Muchos científicos son disputadores de Dios y establecen en las universidades enseñanzas que van contrarias a la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Dónde está ese disputador? Dios los prende. Pero ¿sabían que a esa pregunta la Biblia responde magistralmente? Fíjense, por ejemplo, porque en este caso, en el versículo, por ejemplo, del Romanos 11, dice en la última parte, porque dice, ¿quién le dio el primero para que le fuese recompensado? ¿Vale? Y aquí responde claramente, aquí también hace una pregunta. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde están los entendidos? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No es lo que dio Dios la sabiduría del mundo? Ya vas a ver cómo la Biblia responde magistralmente a esta pregunta. ¿Pero qué dice en Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18? Hermanos, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Otra vez, sabio y entendido, ¿vale? El entendimiento es decir, soy. El entendimiento es el ser. Yo soy cristiano, soy hijo de Dios y estoy en el camino. Pero ¿sabes qué? Cuando Santiago 1 le dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, la cual da abundantemente y sin reproche, ¿sabes a quién se la está diciendo? A la iglesia. Yo le digo un diagnóstico. El diagnóstico de la iglesia actualmente no tiene nada de sabiduría, nada. Hablo como si fuera una persona, ¿vale? Hay de todo. No tiene nada de sabiduría, no tenemos nada. Todavía estamos con conflictos de que los concupiscencias, de que mi corazón no entiende por qué me hiciste y por qué yo te dije y que no te perdono y que tú me hiciste y que yo... Años tras años, están en el camino, sí, pero se les hay que enseñarles todavía los primeros rudimentos de la fe cristiana. Que por cierto, vais a ver cómo la fe tiene estos dos ingredientes también. Dice,
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Vale, pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué quiere decir? Si yo soy hijo de Dios y soy cristiano porque estoy en el camino, yo lo tengo que demostrar día a día, con mi manera de vivir. Yo a veces veo hombres cómo tratan a las mujeres y las mujeres cómo tratan a los maridos. Digo, madre mía, qué falta de sabiduría total. Perdonen que hablen así, porque me pone mal. Me pone mal, hermano, como es el ABC, hermano. Aquí no estamos hablando de las profundidades de la sabiduría. Aquí estamos hablando del ABC de la vida cristiana. A veces por la boca de los cristianos salen palabras malsonantes que contaminan el ambiente, actitudes incorrectas, malas, y que uno las puede tener. Claro que no hay problema tenerlas. El problema es que, hermanos, llevas 20 años en el Señor ya y sigues teniendo las mismas ataduras. Vale ya, Julio. Falta de sabiduría. El problema de los creyentes, ¿sabes cuál es? Yo ya soy cristiano y yo voy al cielo. Ya está. Pero hermano, ¿qué dice también Santiago? Tú me dices que tienes fe, muéstrame por tus obras tu fe. Muéstramelo. Muéstrame cómo tratas a tu mujer. Muéstrame cómo tratas a tu marido. Cómo eres en el trabajo. Eso es sabiduría. Muéstrame, en resumida, el fruto del Espíritu Santo, porque resulta que el Espíritu, de ahí procede la sabiduría. El entendimiento, el conocimiento procede del alma, de la mente. ¿Eres sabio? ¿Tú eres cristiano, hijo de Dios, seguidor de Cristo? Muéstralo, a ver. Dios dice, Dios, tratas mal, hablas mal, tratas en el trabajo, tratas de defraudar por aquí, por allá, te quejas, hablas mal. Hermano, vuelta otra vez, examinémonos si estamos en el Señor o no, porque después de tantos años posiblemente no estemos ni en el camino siquiera. Hermanos, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención, ¿existe eso dentro del cristiano? No, está de la puerta para afuera. Dice, en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad, es decir, no te justifiques. Porque esta sabiduría, esta es la otra sabiduría humana, terrenal, diabólica, carnal, no procede de lo alto, sino terrenal y mal diabólica, porque donde hay celo y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quieren que les diga una cosa? Cristianos, ¿vale? Murmuradores, así, es así, murmuradores, detractores, hablando mal, mintiendo, ingratos, los hay. Y cuidado, que no estoy hablando hipotéticamente que sí, que le dicen que los hay. No, yo los he visto y he convivido, ¿vale? Muy cerquita. Sin embargo, se jactan de decir que están en el camino, pero no saben ni dar un paso de sabiduría en los caminos del Señor, mostrando a los demás que verdaderamente Cristo reina en su corazón. No son capaces. Y yo me pregunto, quizás muchos de nosotros hemos venido de sectas, pero las sectas no han salido de nosotros. Salimos de sectas, pero las sectas no salieron de nosotros. Y cuando hablo de sectas estoy hablando incluso del catolicismo. El catolicismo es la secta más grande del mundo. Así que, hermanos, como la sabiduría procede del corazón y es espiritual, la sabiduría tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. ¿Quieres saber tú y yo si somos realmente, estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, es decir, sabiamente en esta tierra? Mirémonos si emana de nosotros el fruto del Espíritu Santo. Amor. Y no en filos, no un filei, no un filos, un ágape. Porque aquí hemos cantado Romanos 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. ¿Y dónde está el amor entonces, Julio? Dios derramó el Espíritu Santo y demás. ¿Y dónde está ese ágape de Dios? Porque el amor de Dios, a diferencia del filo, ¿sabes cuál es? Cubre multitud de pecados y de faltas del próximo, de tu pareja.
Las cubre y te da igual. Tú puedes haberte casado con la peor persona del mundo, que no, eso no es así. Pero tú seguir amándole, no en palabras, sino en hechos y en verdad. En hechos y en verdad, porque esa es la sabiduría. Hermano, esto me pone así porque lo tengo que vivir y convivir todos los días con mi vida y con lo que me rodea. Y yo digo, Señor, yo quiero que un día pasemos al otro nivel, al nivel de la teología, al nivel de ya, hermano, ya entendí esos principios. Ahora yo necesito profundizar en ese conocimiento de las cosas de Dios. Así que, ¿qué dice Hebreos 4:12? Quiero que ponga Hebreos 4:12 al 13. Porque este es el pasaje que explica magistralmente estas dos cuestiones. Recuerden una cosa. Se nos llena la boca al hablar de teología y de las 5 solas. Y se nos llena la boca de Romanos, de todo ese compendio teológico y demás. Que eso es el camino. Y ahora, ¿qué pasa con el diario vivir? Con la sabiduría, para que el mundo vea a través de nuestras vidas como cartas abiertas todo ese compendio teológico en nosotros. Ahí hacemos... ¿No será que cometemos el mismo error que los judíos? Este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque no saben vivir, ni les interesa. Porque no se alabe el sabio en su propia sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Alábese a aquel que se hubiese de alabar en entenderme y conocerme, sabiduría y conocimiento. Que yo soy Jehová, que amo misericordia, juicio y justicia. Por eso la sabiduría son insondables sus juicios, por la sabiduría. Estoy hablando del ABC, Esto es el ABC, hermano. Hay cristianos que dicen, pastor, ayúdeme por favor, estoy atado que no puedo desatar. Y cuando lo ve, está con telas de araña. Y tú le haces, ya está. Ay, gracias, pastor, qué mal. O te llaman, me estoy ahogando. Con medio vaso de agua. No tienes sabiduría. Hace falta sabiduría. Ya estás en el camino, dale la gloria a Dios. Porque por Él estamos nosotros en Cristo. Pero ahora hay que caminar. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Hay que caminar todos los días. Y si no haced morir, pues lo terrenal en vosotros, nosotros vamos a seguir siendo carnales, terrenales, diabólicos. Porque le vamos a dar rienda a la carne siempre, no al espíritu. Que es donde viene la sabiduría, es lo espiritual. Y esto lo explica bien. Hebreos 4:12-13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva porque es el camino de vida y eficaz, ¿por qué? Porque en ese camino Dios te da la sabiduría para saber vivir. Y que cuando nos ven, diga, quiero eso que tiene. ¡Wow! ¿Cómo vive? ¿Cómo trata a su mujer? ¿Qué sabiduría tiene esa persona? Porque uno puede tener mucho conocimiento, pero no tener sabiduría. Aunque el conocimiento te debe llevar a la sabiduría. Y más cortante que espada de ¿qué? 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. El conocimiento y la sabiduría. Discierne los pensamientos y las intenciones. Pensamientos, conocimiento, intención del corazón, la sabiduría. Las coyunturas y los tuétanos. Y no hay otra cosa, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabe el tremendo golpe que vamos a recibir cuando estemos en el día final? Y que hayamos muchos diciendo, pensando, bueno, como me acuerdo en una película que vi que decía, bueno, un hombre que ya lo habían rodeado, ya estaba ya perdido, y dice, bueno, viví 40 años, más que bien, ya me queda nada, bueno, ya como ya resignado, ¿no?
Muchos cristianos se resignan, somos resignados a vivir bajo la mediocridad espiritual por no tener sabiduría. Y pensamos que vamos a llegar al cielo cantando, venga, nos van a poner las alfombras y demás. No, porque el justo por su fe vivirá. Y la fe también tiene estas dos connotaciones, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, conocimiento y sabiduría. Pero si yo no practico la fe, no vivo por fe, no obro por fe, no voy a entrar al cielo. No nos dejemos engañar por el diablo. No voy a entrar al cielo por más que vaya a una iglesia evangélica. No voy a entrar al cielo. Porque el Señor me dirá, ¿y quién eres tú si nunca estuviste, nunca me diste lugar en tu vida? Nunca. Bueno, Señor, tú sabes que uno es débil. ¿No acaso no os he dado espíritu de amor, poder y dominio propio? Bueno, Señor, es que tú sabes que yo guardé el talento que tú me diste porque yo sabía que tú eras severo. No me conocías. Cuidado con esto, hermanos. Miren, y dice, sigue, bueno, y vamos a rendir cuenta delante de Dios. O sea, que la espada del Espíritu, la palabra, es la que nos da el conocimiento, que son los primeros 11 capítulos de Romanos, conocimiento suficiente para luego vivir con sabiduría. ¿Y la sabiduría cuál es? Lo vamos a ver en el domingo que siguiente. En Romanos 12, 1, 2. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que vuestro culto racional no os adaptéis a la forma de este mundo, sino transformaos mediante ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento. La parte práctica. Si no hay profundidad teológica, te va a impedir vivir lo práctico. Pero si tú estás en lo práctico y no tienes profundidad teológica, tu fuerza y las mías serán las que tengamos, no las de Dios, las que tengamos. ¿Cuántos saben que la sabiduría humana y nuestras fuerzas tienen fecha de caducidad? Las de Dios no, se renuevan cada mañana. Dios te dice, Julio, tranquilo, tu corazón está conmigo y yo te voy a dar la fuerza necesaria para que tú sigas. Nos da la fuerza como las del búfalo. Pero hay cristianos que como carecen de sabiduría, se alarman. ¿Y ahora qué hago yo con mi carnalidad? ¿Qué hago yo con mis cosas? Hermanos, nos debe servir todo esto que hemos visto y que hemos vivido. Así que, hermanos, ¿cuál es la enseñanza que nosotros sacamos de este primer versículo? Que nada escapa a su conocimiento y que nos brinda consuelo y seguridad. Nos recuerda que Él está al control y que su plan es perfecto. Es decir, hermano, por fe, creamos de una vez, porque quieren que les diga una cosa. Yo tengo que decir también, como lo dice el autor de Hebreo, debiendo haber sido ya maestros, todavía tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque sois niños y porque es así y porque todavía. Entonces, hermano, tú tienes a tu alcance igual que yo la misma. Tenemos la misma Biblia, tenemos el mismo Espíritu, Dios no hace excepción de personas, ¿vale? Y tenemos las mismas circunstancias en la vida. Pero si uno vive en fracaso tras fracaso y el otro de gloria en gloria y se va perfeccionando, será porque uno se lo cree y el otro no se lo cree. O no lo ha entendido. Así que, hermano, en Romanos 8:31 cuando dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchos cristianos no lo creen. Y el mundo no lo entiende. No lo creen. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, nada. Así que, hermanos, versículo 34 dice, y 35, aquí viene la pregunta que hace y la respuesta magistral que luego da la palabra. Dice, porque, claro, primero habla de la sabiduría y el conocimiento de Dios. No se puede sondear, no se puede entender. O sea, sí se puede entender, pero hasta un límite. Porque Dios es suprarracional. Dios, cuando pasa por encima nuestro, ¿qué dice Deuteronomio 29:29? Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Esta no nos las va a revelar. Y la gente todavía está escarbando los océanos cuando Dios está en los cielos, por querer descubrir algo de Dios. Mas las reveladas son para nosotros
¿Y qué dice? ¿Y para qué? Nuestros hijos. Bueno, los hijos no lo van a experimentar a menos que los padres experimenten la sabiduría de Dios. Porque los hijos experimentan la grandeza de Dios a través de la sabiduría de los padres, no a través del conocimiento de los padres. ¿Saben eso? Porque tú puedes tener, y yo podemos tener el conocimiento adecuado, pero si no somos sabios en este mundo, ¿saben lo que van a ver nuestros hijos? Si mi papá es igual que el mundo. ¿En qué se diferencia? Si vive igual. ¿Es así? Dice, ¿y para nuestros hijos? ¿Para cuándo? Para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿No es para otra cosa? Dice, versículo 34 y 35, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Aquí ya empezamos a ver la soberanía de Dios. Pero aquí responde magistralmente. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos del 15 al 16. Y vamos a leer primero el 16 y luego vamos a leer el anterior. Dice, ¿quién conoció? ¿Quién instruirá? ¿Quién le dará? Pues miren lo que dice el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Y qué dice al final? ¡Wow! Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero pastor, yo no puedo perdonar. Me he hecho daño y no sé qué hacer. Me ahogo en este vaso de agua. Tenemos la mente de Cristo. Es por eso el hombre espiritual juzga todas las cosas. Aunque a él le critican muchas veces, ¿vale? No importa. Pero el hombre espiritual juzga todas las cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Quién le instruirá? ¿Quién? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Saben qué significa esto? Es un atributo comunicable. En su omnisciencia, que no se puede escudriñar, no se puede entender totalmente, Dios dispuso que podamos entenderlo en parte. Y solo se puede entender a través de la vida y obra de Jesucristo. Porque Él vino a establecer, también leyó el hermano que Cristo que dijo, he aquí el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ustedes no pueden acercarse al reino de Dios por sus propios méritos, pero tranquilo, el reino de Dios sí se acerca a vosotros. Y Cristo es el reino de Dios. Cuando uno contempla a Cristo, entiende, no se alabe el sabio, sino en entenderme y conocerme. Dice, alábese en entenderme y conocerme. Cuando uno entiende y conoce a Cristo, eres sabio. Porque ya empiezas a volar como las águilas. El viento del Espíritu te extiende las alas y empieza. Y ves, y eso lo he puesto yo como ejemplo muchas veces, ¿cuántos cristianos viven como las gallinas, como los pollos? ¿Cómo come un pollo? Y yo he visto que el pollo va buscando la comida. Puede tener un animal que lo va a cazar y se le pone al aire y se entera. O las palomas. Pero no tiene sabiduría. El águila sí tiene sabiduría. Y el águila tiene los ojos entrenados para mirar de lejos, como la visión que Dios te da, de largo alcance, que no te paraliza las minudeces del diario vivir, sino que tú miras la vida con otros ojos, las miras como Dios las ve. Y te abruma, a ti el primero que te abruma. Y luego, si eres sabio, lo vas a tener para ti, lo vas a adquirir para ti y vamos a empezar a vivir bajo el poder y la autoridad que da Dios. Y donde primero se va a ver es en nuestras casas. No en la iglesia, en nuestras casas. Porque a veces por falta de sabiduría vivimos en una dicotomía mental, en una esquizofrenia espiritual. ¿Sabe qué significa esquizofrenia? En griego esquizo significa desdoblamiento. Desdoblamiento de personalidad. En la casa somos una cosa y en la iglesia somos otra. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría. Sencillamente. Así que, y dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos... Ahora, ¿qué dice el 15? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son insondables, son inescrutables.
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso que la palabra es como espada de dos filos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y no hay nada oculto que no se ha de manifestar, porque incluso el hombre espiritual, Dios le revela cosas que son tremendas. Y si no, preguntémosle al apóstol Pablo cuando dice, subió al tercer cielo y le fue mostrado cosas tremendas que no le he dado al hombre conocer. Es increíble, hermanos. Ser millonario y vivir como mendigos. Así son los cristianos que no viven por fe. Son millonarios que viven como mendigos. ¿Se acuerdan en Gálatas cuando decía, de nada difiere el esclavo del hijo? No hay diferencia. Yo soy hijo de Dios, yo ya soy cristiano, pero todavía está bajo tutor y cuidadores, porque todavía, hermanos, mire, tú ya debiendo haber sido maestro, tienes que haber dado 20 pasos y has dado 2 a duras penas. Y luego, otra cosa, la persona, el cristiano, escuchen esto, porque esto se repite matemáticamente. Las personas que espiritualmente no viven, escuchen esto, no viven en sabiduría, son las primeras que critican y juzgan todo. Te critican, te juzgan, como les suele decir, sacan una punta al lápiz. ¿Y por qué tal? Hermano, cuando nosotros aquí experimentamos esta división, esta sana división de iglesia, los que más y peor se manifestaron son los que brillaban por su ausencia en todo. Nunca los iba a ver tú arremangarse para ayudar, para bendecir, ¡jamás! Y sin embargo, criticando, juzgando. ¿Con qué autoridad? Porque claro, son ciegos que tratan. ¿Qué hace el mundo? El mundo, la frase célebre del mundo es: si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal? ¿A que sí? ¿Por qué permite que los niños mueran? ¿Sabes por qué? Porque en la filosofía, la mente del mundo no puede sondear la sabiduría de Dios. Y como está desde una posición caída, no renovada, una mente no renovada, entonces, ¿qué es lo más fácil? Que el que come, es decir, el que no come, no juzga al que come. ¿Se dan cuenta que siempre el que no come juzga al que come? ¿Saben por qué yo como, hermano? Porque yo soy libre. Pero, pastor, usted, yo soy libre. Y yo a quien rindo cuentas a Dios. Y las cosas que trato de hacerlas bien es por amor a ti. Pero no para decir, Señor, porque el Señor me dice, yo te conozco en secreto. Yo sé que como tú eres en secreto, eres en público, con tus fallos, con tus cosas. Sin embargo, como no tenemos esa mente espiritual, no discernimos, empezamos a criticar y a juzgar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Ahora, el hombre que ha experimentado la sabiduría, vive en sabiduría y demás, entiende que todo tiene un precio y que hay que pagar un precio. Hermano, a ustedes y a mí nos gusta vestir bien, ¿a que sí? Pero para vestir bien hay que comprar la ropa, ¿no? Porque si nos regalan algo, seguramente, muy probablemente te vayan a regalar algo que a lo mejor no te guste, ¿o no? Pero si tú te compras algo que te gusta, la tienes que comprar. ¿Tiene un precio o no? Y para eso hay que ganarlo, ¿o no? Bueno, eso es un patrón que se repite en las cosas espirituales también. Y eso te lo da la sabiduría. De que ni la salvación es gratis. Uno dice, la salvación es gratis. ¿Qué es gratis? Tuvo que alguien que pagar el precio más alto de la historia de la humanidad. Ser desangrado, ser encarnecido en una cruz por mis pecados. Así que, hermanos, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque sea locura, no las puede entender porque sea de discernir. Discernir, discernir. ¿Qué significa? Es dividir para ordenar, que es la palabra que se utiliza en griego para crítica. Es dividir para ordenar. ¿El cristiano qué hace? Ni divide ni ordena. Él es. Pero eso de hacer, para eso están los pastores. Y es esto. Así que, hermano, en Daniel 11:32 dice que el que conoce a Dios, ¿qué dice? Se esforzará y actuará. ¿A que sí? Porque conoce a Dios. Pero el que no se esfuerza, hermano, el que no se esfuerza porque no conoce a Dios. Ahora, les voy a dar, vamos a ver, un hermoso ejemplo vívido. O sea, nada de comparaciones ni de letras, vamos, vívido. Job. Vamos a ir a Job. A Job le pasó esto. A Job le pasó exactamente
a lo que realmente nosotros debemos entenderlo y tomarlo como una enseñanza. Job capítulo 38. Y vamos a leer, no vamos a leer todo, pero sí unos versículos para que podamos ver esto. Miren, versículo 1. Entonces respondió, ¿se acuerda la historia? Pero miren, antes que nada, gracias Fernando, Job capítulo 1, que me olvidé de darle el versículo, no importa. Job capítulo 1. Job capítulo 1. Miren lo que dice. Esto para entrar en contexto, ¿vale? Dice, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre, ¿qué dice? Perfecto y recto. Oh, vuelto otra vez. Perfecto y recto. Perfecto es plenitud, significa que conoce el camino, y recto porque sabe vivir rectamente. Dice, temeroso de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Y apartado del mal. ¡Wow! Pero miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 5. Dice, y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba a los hijos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto, conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué encontramos? ¿Hay alguien de aquí que podamos tener la osadía de decir que somos mejores que Job en cuanto a sabiduría, prudencia y demás? No. Bueno, ahora, miren lo que dice el 38, versículo 1. Entonces, después de todas las calamidades que Dios permitió que viviera Job, le dice Dios, y aquí hay cosas que me encantan de Dios. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece mi consejo? Ahora Dios le trata a Job como ese. Perfecto, honorable, que hacía los holocaustos para los hijos y que según Job decía, yo soy recto, que tal, que pensaba él. Dice, ¿quién es este que oscurece el consejo? Con palabras sin sabiduría. Y dice, ahora ciñe tu lomo como varón. Dice, ahora ciñe como varón tu lomo. ¿Sabes qué significa ceñir el lomo como varón? Prepárate para la guerra. Prepárate la que te va a caer ahora. O sea, ponte bien, firme, porque de los puñetazos que te voy a dar no vamos. No, lo parafraseo. Y ahora dice, yo te preguntaré, ¿y tú qué dice? Quiero que se queden con esto por una cuestión. Dios le dice, yo te preguntaré, ¿y tú qué? Me contestarás. Y entre una de las preguntas es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Vale? Mire el versículo 17. De 4 horas pasamos al 19, que para no leer todo dice, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¡Wow! Yo me lo imagino Job ahí. Versículo 21 dice, miren que me encanta. ¿Sabía que aquí el Señor utiliza una figura retórica que es el sarcasmo? Mire lo que le dice, tú lo sabes, le dice Dios, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Yo me imagino que debía haber sido tierra trágame. Dice, vale, hombre. Y encima yo creo que Dios se estaría riendo de Job, el hombre perfecto. ¿Sabía que también en Job, en 1, capítulo 1, habla de que él era el más grande de todo hombre de Oriente? El más grande en todos los sentidos. A ese hombre que podríamos representarlo como embajador nuestro, ve delante de Dios y dile a Dios que porque si es tan bueno, ¿por qué permite la maldad en el mundo? Díselo. Y allá bajó y le cae toda, ¿no? Pero miren, sigue diciendo, versículo 36. ¿Quién puso la sabiduría en dónde? ¿En la mente? En el corazón. ¿De dónde? Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La sabiduría, hermano, si tú en el diario vivir somos un desastre, nuestro corazón será un desastre. Y no pretendamos recoger donde no hayamos sembrado, porque la siembra se hace de día a día. Así que, ¿quién dio al Espíritu
inteligencia. ¿Se dan cuenta cómo la sabiduría viene del corazón que es espiritual? La verdadera y única sabiduría es la que es pura, la que es amable, como dice Santiago, la que no se jacta, la que es humilde, la que es sencilla. Esa es la verdadera sabiduría. La que te ayuda a despojarte de todo prejuicio, de toda idea, de todo problema, de toda concupiscencia humana. Te despoja y te hace verdaderamente libre. Ahora quiero que ponga Job capítulo 42, 3 y 6, porque aquí me encanta, es un proceso. Job era un tío valiente, temeroso de Dios, recto, como pocos, ¿vale? Y Dios le dice, ven aquí, yo te voy a decir a ti, porque tú a mí me estás reclamando cosas. ¿Qué decía Romanos 9? ¿Acaso el vaso le dirá al alfarero, ¿por qué me haces así? Bueno, ahora tú ven aquí, yo te voy a dar un repasillo para que sepas quién soy yo y quién eres tú. Yo soy el creador, tú eres el creado. Yo soy soberano, yo hago lo que quiero porque soy Dios, tú no. Y mira lo que dice. ¿Quién es el que oscurece? Ahora lo dice Job. Me encanta. Ahora es Job el que dice, ¿quién oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Y dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Y mira lo que dice aquí. Te preguntaré y tú me contestarás. Me enseñarás. Dios le dice, yo te preguntaré y tú me responderás. Ahora Job le dice, yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Sabes por qué quise acentuar esto, hermano? Porque hay gente que no quiere aprender. Quieren saber de Dios. Si Dios es trino, no es trino, la majestad, la tricotomía del hombre, el espíritu, el alma, y hacemos cuando comprendemos, pero en el fondo, ¿sabes qué es? En el fondo hay una carencia de sabiduría, solo quieren llenar la cabeza con conocimiento. Pero no hay sabiduría, porque ¿para qué te sirve todo eso si no le quieres dar la gloria a Dios? Porque Job, que no era malo, era una persona muy honorable, pensaba, creía que conocía todo de Dios. Cuando Dios le dio un repasillo, se humilla y ¿qué le dice? Ahora yo preguntaré y tú me enseñarás porque necesito aprender. La verdadera sabiduría está en que nunca deja de aprender. Y la sabiduría aprende constantemente de todos y en todos los sitios. ¿Es así? Porque es la actitud, no aptitud. Actitud. Así que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Quieren que les diga una cosa? ¿A ti alguna vez delante de Dios, te has sentido así? Aborrecido, me aborrezco. Estoy, Señor, harto de mí. Porque si tú te has sentido así, bienaventurado eres. Porque si tú no te has sentido así es porque todavía crees que estás en la posición de Job, pero en la anterior, antes de tener un encuentro personal con Dios. De creer que lo controla, lo sabe. Aún podríamos pensar que los sacrificios que hacía Job por sus hijos era por falta de confianza en Dios. Aunque pensemos que posiblemente era, hoy ¿cómo confiaba en Dios? A lo mejor de Dios, por si quizás peque, porque... Entonces, más que un temor reverente, era un miedo terrorífico a que Dios le juzgara a sus hijos y le condenara. ¿Se dan cuenta? Las apariencias cómo engañan. Así que, hermanos, el área más importante que debemos hacer morir es la idea, es esta, yo la he escrito. Es como que debemos comprenderlo todo para obedecer. Recuerden que Dios es suprarracional y irracional. Y dos, que somos capaces por nuestra propia comprensión trazar nuestros propios caminos para llegar a Dios. ¿Cuántas veces tú le preguntas a cualquiera, ¿qué te hace pensar que tú vas a ir al cielo? Yo lo intento. Yo hago buenas obras, no me meto con nadie, trato. ¿Y qué te hace pensar que Dios va a tomar esas obras tuyas por tus propios méritos? Si Dios desecha la sabiduría del hombre y la inteligencia, la desecha. Y a la palabra de Dios dice que las obras del hombre son como trapos de inmundicia. Y aquí, hermano, en el versículo 36, culmina con algo grandioso. Y aquí habla de la soberanía de Dios. Dice, miren, y este es un atributo no comunicable, porque de Él y por Él
y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es decir, ¿de Él qué significa? Que Él es el principio de todas las cosas. Hermano, si tú quieres tu vida cambiar, si yo quiero que mi vida cambie, yo tengo que creer, como suelo decir muchas veces, Dios no es un medio, es un fin. Y yo no debo tratarlo como un ser benevolente, que Él me va a dar todo lo que me da porque yo soy tan bueno y Él me ama tanto. Me estaré equivocando. Si yo lo tengo a Dios como un fin, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi todo. Él es lo más grande para mí. Y les voy a decir esto como botón de muestra. ¿Saben cuál es el gran problema de los matrimonios? Que muchas de las parejas hacen las cosas para agradar al cónyuge y no a Dios. Porque no tienen sabiduría. Porque tienen a la mujer, digo esto no lo he visto, ¿vale? Pero los hay, existe. Tiene la mujer dándole la tabarra, bimba, 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 y dice el hombre, venga. Y dice el hombre, ay, tengo a mi marido que ahora va a la iglesia. Sí, pero sondea su corazón a ver dónde está su corazón. Y el marido, porque ama más la paz que la verdad, por no tener discusión, trata. ¿Y sabes qué hace Dios? Dios no está en la ecuación ahí. Y Dios dice, hasta que tú no me rindas a mí y las cosas las hagas por amor a mí, tú vas a seguir arrastrando carencias y ataduras en tu vida a lo largo de toda tu vida. Porque Dios no es un medio, Dios es un fin en sí mismo. Y cuando yo veo, contemplo, porque aunque parezca que no, de todo lo que hemos venido hablando, ¿sabes cuál es la parte del versículo, del versículo más importante? La última. A Él sea la gloria por los siglos. Es la parte más importante. ¿Sabes por qué? Por eso culminaba todas las cartas Pablo de esa forma. Porque cuando yo contemplo a Dios como lo pudo contemplar Job al final de su camino, entonces ahí podré comprender quién es Dios para mí y quién es Dios en sí mismo. Y cuando yo compare mi gloria con su gloria, no me costará humillarme y no me costará depender de Él. Y morir, porque dice que si el grano no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. No puede. Por lo tanto, el principio de todas las cosas es de Dios, porque es de Él. Es de Él. Por Él. Es Él el artífice. Es por Él. Él las cosas las hace Él. Para Él. No es para ti. Pero pastor, ¿por qué nosotros ofrendamos económicamente si Dios no le hace falta nada? Otra pregunta de una mente que no tiene sabiduría. Yo te pregunto una cosa, padres, ¿en qué te beneficias tú el que tu hijo estudie? Por poner un ejemplo. ¿En qué se benefician los padres? Dígame un beneficio que tengan los padres en que sus hijos estudien. Beneficio para ti, no para tus hijos. Sin embargo, a tus hijos los manda a estudiar, ¿por qué? Por amor a ellos, porque saben que les va a servir. ¿O no? ¿Saben que cuando nosotros somos sabios y no somos rácanos? Cuidado, porque lamentablemente estamos en una época que hay mucha fraudulencia en esto. Y la Biblia lo declara, y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mercadería, mercader, ¿vale? Pero entonces la gente que no tiene sabiduría se cierra y dice, ay, como son todos unos fraudulentos, ¿cómo metemos a todo ahí? Endurezco mi bolsillo, porque yo me lo gané. Pero el que es sabio, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y haz el bien. ¿A qué sencillo? Pero ¿saben que podemos pegarnos toda una vida enseñándolo y no lo ponemos en práctica? Como un botón de muestra, ¿vale? Pretender entender a Dios sin Cristo es una osadía que solo puede venir de un corazón no regenerado. Dios no es irracional, es suprarracional. Y Cristo lo es todo. Él es la palabra encarnada. Él lo es todo. Así que, hermanos, para concluir, quiero recordar
Todo lo que hemos venido, porque resulta que ya hemos acabado, no hemos acabado el libro, pero pareciera que hemos acabado con el libro, porque hemos acabado con la primera parte del libro, que no tiene nada que ver con la segunda parte, aunque van estrechamente conectadas. Y la primera parte, recuerden, el hombre cayó de su posición de privilegio por sus propios deseos, por sus propios méritos, y no puede restablecerlo por sus propios méritos, no puede. Si tú te encuentras luchando con cosas que tú sabes que Dios te lo pide y que es de Dios, y tú caes una y caes otra y caes otra, que sepas que estás luchando en tus propias fuerzas y estás haciendo un lado a Dios. ¿Vale? 2, que Dios, ¿qué dice al final? Por Él, para Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. El plan de redención, la salvación le pertenece a Jehová, no le pertenece al hombre caído, finito, injusto, impuro. No nos pertenece a nosotros, le pertenece pura y exclusivamente a Dios. Pero lo más grande viene aquí, que Dios desea que seamos salvos, como ese padre que quiere juntar a todos sus hijos descarriados como ovejas, que no tienen pastor, y los quiere juntar a todos. Pero hay ovejitas que se van para allí, las otras, como ovejas que no se descarriaron, cada uno tomó su... Entonces, Dios desea, de todo corazón, porque hermano, si Dios es profundamente sabio, que insondables son sus juicios, y que vemos que sus caminos son inescrutables, porque qué profundidad del conocimiento de Dios, y solo nos quedamos ahí, y no avanzamos en saber de que todo eso Dios lo quiere comunicar con nosotros, ¿para qué? ¿Para qué queremos saber todo esto? Dios lo quiere derramar en tu vida y en la mía. Y la otra enseñanza, ¿sabes cuál es? Que todas estas cosas solo se obtienen por fe. Y la fe es el reconocimiento de que yo no soy absoluta, yo soy un torpe, un siervo inútil, así, torpe e inútil, porque lo que tuve que hacer lo hice, y a Dios le pertenece toda la gloria, por lo cual yo, en mi diario de vivir, ¿qué tengo que hacer? Señor, tengo un montón de defectos, ya, pero ¿sabes qué pasa, Señor? Yo me humillo y dependo de ti y busco de ti cada día. Así que, hermanos, quiero concluir con 1 Corintios 1:30. Y este versículo encierra todo lo que venimos diciendo. Recuerden que la característica de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, encierra esto, hermano. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos sabiduría, la fe es sabia. Pero mira lo que dice 1 Corintios 1:30. Mas por Dios, es por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Aquí les voy a decir un misterio que no se puede sondear. Porque dice en otros textos, en Juan capítulo 6, me parece que el versículo, no sé si es 39, del 39 al 45, 46, dice, Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no me lo trae. Entonces resulta que por la falta de sabiduría que tienen muchas iglesias, le dicen a la gente, levante la mano el que se quiera salvar. Y dice, yo me quiero salvar. Bueno, uno lo puede hacer porque Dios te está levantando la mano, porque te está poniendo convicción de pecado en el corazón. Pero si Dios no está obrando y empujándote a los pies de Cristo. Pero una vez que estamos a los pies de Cristo, que eso es un misterio, ¿qué es lo que dice Jesús? Nadie viene al Padre si no es por mí. El Padre nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. ¿Saben cómo lo compro yo? Con un juego de billar de carambola. Y Dios hace... El diablo se queda, ¿por dónde? Uy, lo que yo le robé, ahora, ¿de qué manera Dios lo ha vuelto? Se ha vuelto a restituir. ¡Qué tremendo! La salvación es un juego de carambola, que la gloria es de Dios y que somos nosotros para Él y para mostrar al mundo y a Satanás su carácter, su ser. Somos trofeos suyos. Así que no depende. Y dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿En dónde está la sabiduría? En la justificación, santificación y redención. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que esto lo he repetido muchas veces? ¿Se acuerdan o no?
Bueno, acabo de ver que han dicho la mitad sí, la otra mitad no. Por eso lo pregunto, para ver cuántos se acuerdan. Justificación, santificación, redención. Justificación, la salvación del espíritu, tiempo pasado. Santificación es la salvación del alma, tiempo presente. La glorificación es la salvación del cuerpo en tiempo futuro. Y eso es sabiduría de Dios, que es insondable, pero Dios nos lo reveló, porque se nos ha hecho sabiduría, que es Cristo, y dice, para que como está escrito, el que se jacte o gloríe, jáctese en el Señor. Es decir, recreémonos como hombres en Dios. Aprendamos a ver a Dios en perspectiva, hermano. Cuando tú y yo aprendamos a ver a Dios en perspectiva, no te va a ser difícil vivir en obediencia. No nos va a ser difícil morir a la carne. No nos va a ser difícil entender los caminos del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias por tu palabra bendita, y el deseo de tu corazón es que no vuelva vacía a ti, sino que vuelva con frutos, porque ha sido sembrada en buena tierra, para que a su tiempo esa tierra dé su fruto y esos frutos llegue otra vez a ti. Como cuando tú, Señor, pasabas y viste la higuera y al no haber fruto la secaste, que hoy puedas ver en este lugar árboles con frutos, Señor. No importa si son a 90, 60, 30, no importa. Lo que importa es que haya fruto, Dios mío, y que tú nos encuentres realmente, que podamos entender esto, que podemos estar en tus caminos, pero no tener la sabiduría suficiente para vivir esta vida como tú quieres. Transmite tu corazón en nuestras vidas, tu pasión, tu corazón, tu mente, porque queremos ser más como tú, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.